Acá estamos viendo un ejemplo de el Hospital de Coquimbo, de cómo se dan las propiedades de autopoiesis. En el caso del Hospital de Coquimbo, tenemos varias propiedades, como por ejemplo autoproducción, etcétera, y queremos ver cómo se dan allí. Acá tenemos la explicación general que hemos dado otras veces, pero luego vamos a ver cómo se dan ellas en el caso del Hospital de Coquimbo, y eso sería válido también para la universidad. Pero antes de ver las propiedades, describimos los componentes, es decir, qué es el sistema. El sistema es un conjunto de elementos que en este caso son las personas y son los grupos. Las personas serían, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los pacientes, etcétera. Y la interacción entre ellos genera ese sistema autopoyético con una cantidad de propiedades que son las que vamos a ver. Hay un flujo del operar, el operar es la acción de los pacientes, la acción de los médicos, etcétera. Y decíamos que esos componentes no están solamente en el nivel 3, que es como lo vamos a describir. Tenemos que recordar que las personas tienen células que están en el nivel 1, es decir, hay autoproducción en el nivel 1, y son multicelulares, y como multicelulares están también en el nivel 2. ¿Sí? Entonces las personas están en el nivel 1, en el nivel 2 y también en el nivel 3, pero debido a que son parte del sistema social. Y como integrantes del nivel 3, las personas pueden estar en diferentes organizaciones, es decir, en diferentes sistemas autopoyéticos, como por ejemplo el hospital, pero también podrían estar alguien que vaya al hospital, un estudiante de medicina y pasa tiempo, es parte de ese sistema, pero también es parte de la universidad y es parte de una organización, es parte de su familia. Digamos, puede ser parte de una organización donde trabaje con sus padres, es parte de su familia. Cada uno de esos son ejemplos de organizaciones posibles. Y en el caso del Hospital de Coquimbo, decíamos que la autoproducción se da a medida que se da la interacción entre esos componentes para mantener la organización, como por ejemplo mantener al día los quirófanos para las operaciones, mantener al día los insumos, también mantener al día los equipos y los insumos para las consultas, etcétera. Hacer los turnos de los médicos, toda esa organización tiene que ver con la autoproducción. Y cuando una persona ingresa como nueva allí, digamos, debe aprender las normas, los procedimientos que rigen a ese hospital. De lo contrario, sale. ¿Sí? Si esto no se hace, si no se aprenden las normas y el comportamiento que ya tenían las personas previas, pues entonces no hay autoproducción de ese sistema. Entonces allí yo les preguntaba cuáles serían los componentes si esto no fuese el Hospital de Coquimbo y cuál sería la autoproducción. Vamos a ver lo primero. Si fuese, por ejemplo, la UCN, ¿cuáles serían los componentes? Les pregunto a ustedes de nuevo. Estudiantes, profesores, personas de administración, los funcionarios de biblioteca, Exacto. Y la los del interacción centro de de salud. ellos, exacto, todo eso. Y digamos, esa interacción permitiría el que se den las clases, el que se mantenga el sistema, el que mantener los insumos de los profesores, mantener los horarios como deben ser, que ustedes se inscriban, etcétera. Hacen posible el operar y son el operar a la vez. Eso es, digamos, esos son los componentes y ese hacer posible el operar, los profesores, profesores, estudiantes, etcétera, es lo que permite la autoproducción, ¿verdad? Y si llega un estudiante nuevo, ¿el estudiante hará lo que le parece o si llega un profesor nuevo o debería cumplir con ciertas normas, procedimientos, costumbres que ya hay en la universidad? Tiene que ¿Qué creen? adaptarse a lo que ya está, pues. ¿Verdad? Y tiene que capacitarse, etcétera. Entonces allí estaríamos cumpliendo con esa autoproducción, ¿verdad? Ahora, el acople estructural sería, por ejemplo, cuando el hospital, digamos, cubre aquellas enfermedades que hay en el entorno. Por ejemplo, ahora, si aparece el COVID y no estaba, parte del acople será crear una unidad para atender a los pacientes de COVID, una unidad apropiada, tener especialistas si no los tenía, equipos si no los tenía, etcétera. Eso es acople estructural al entorno. Ahora, si como ese acople, digamos, es gatillado porque aparece la enfermedad COVID, pero no es que el hospital le va a preguntar a la parte externa cómo hacer, no, el hospital por sí mismo, los médicos especializados, la directiva, en reuniones deciden qué hacer. Cuando ellos deciden qué hacer por sí mismos, eso es clausura operacional, están siendo autónomos. Entonces la clausura operacional
es una propiedad cercana al acople, porque tiene que ver con ese acople, cómo se da ese acople. Y bueno, el operar interno, en ese caso, esa autoproducción va a seguir haciéndose de acuerdo a las decisiones propias del personal del hospital, ¿sí? Digamos, de los directivos, etcétera. No se va a hacer de acuerdo a que apareció una nueva enfermedad y vamos a preguntarle a los pacientes o a alguien externo. Podríamos preguntar, pero como sugerencias para aprender y modificar algunas cosas de autoproducción y tal vez modificar algunas del acople. Y al hacerlo así, aprendiendo de lo que diga el exterior, pero haciéndolo por decisión propia, eso es clausura operacional, ¿sí? ¿Cómo sería la clausura operacional y cómo sería el acople en el caso de la UCN? Profe, a mí me quedó una duda. Por ejemplo, el acople sería en la universidad el tema de separar por escuela, por ejemplo, las carreras, porque como algunas tienen que ver con, en nuestro caso, con las ciencias empresariales. La de salud tiene que ver, está, por ejemplo, medicina, kinesiología, todo eso. Entonces, ¿sería algo así? Como aquí Eh, usted menciona que por patologías. sí, el acople, vamos a decir, en algún momento la sociedad comenzó a especializarse, comenzaron a aparecer muchas especializaciones digamos, como cuestiones de salud, apareció la empresa que no existía, etcétera. Entonces se necesitan especialistas formados en esas cosas. Entonces, una manera de reaccionar a eso, las universidades, no estoy hablando de la UCN en particular, sino las universidades en general o el sistema de universidades que habría en el mundo en aquella época, era crear especializaciones, lo que usted dice. Vamos a crear especializaciones. Y en particular, si hablamos de la UCN, suponiendo el COVID, dijeran, el COVID no se va a acabar en un año, suponiendo eso, sino que va a durar 10 años, 15 años, 20 años, no sabemos. Tal vez la universidad diría, bueno, ahora tenemos que prepararnos mejor para las enfermedades infecciosas y sobre todo para el COVID, y podría decir la UCN, bueno, vamos a crear un departamento en la Facultad de Medicina que se llame eh, digamos, coronavirus o que se llame enfermedades infecciosas, algo así, y comenzar a formar gente especialista solamente en ese tipo de enfermedades o en esa enfermedad. Esa sería parte de la adaptación, pero esa decisión la toma la universidad de manera autónoma también, ¿sí? Eso sería acople, ¿verdad? Porque el coronavirus va a persistir por bastante tiempo o enfermedad infecciosa y a la vez, como lo toma por sí misma la decisión, sería clausura. Habría la clausura operacional, ¿sí? ¿Está claro? Profe, Ajá. y podría ser también el acople, no sé, por ejemplo, llegar a un grupo de estudiantes gringos a la universidad. Hablan Uh-huh. totalmente otro idioma. Y Uh-huh. supongamos que en la universidad no hay ningún profesor que hable el idioma. Tendríamos que acoplarnos y adaptarnos a esos estudiantes y contratar a profesores estadounidenses o personas que sepan hablar correctamente el idioma, ¿no? Eso sería una especie de acople, pero si la universidad se acopla a esos estudiantes y el fin de la universidad no es atender a esos estudiantes gringos, sino atender a las personas de Coquimbo y usa recursos para aquello o por alguna influencia externa, eso sería como contrario a clausura operacional porque dice, nos estamos adaptando a ello, ajá, pero nosotros realmente ese es el objetivo nuestro. Si lo hacemos no haciendo el objetivo, está influyendo mucho en la universidad algo de afuera. Entonces sería una especie de acople, pero no sería por la clausura operacional, ¿sí me entiendes? Sino Profe, por una influencia. Puede ser que alguien le diga, mire, pero ustedes están abriendo o utilizando recursos del Estado y recursos de los mismos estudiantes para adaptarse a estos 10 estudiantes norteamericanos, y en vez de eso, ¿por qué no usan esos recursos para formar personal que atienda al COVID, por ejemplo? Si eso ocurre, entonces la universidad no estaría cumpliendo con su rol de atender a Coquimbo, sino que está haciendo otra cosa y ya no tendría la clausura operacional porque sus decisiones como que están siendo influenciadas por algo, por una moda que no es el objetivo fundamental de la universidad. ¿Sí? Entonces sería un acople, pero un acople entre comillas, si se adapta a cualquier cosa, porque no puede adaptarse a cualquier cosa, tiene que adaptarse de acuerdo a su objetivo y su fin debe ser el bien de la nación chilena y de la cuarta región. ¿Sí? No sé si eso está claro. Ya, profe. Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces, algunas veces nosotros podríamos decir, no, que la universidad tiene que dar
el software más reciente en sus cursos porque la universidad tal o las empresas tales en Estados Unidos lo están haciendo. Si nosotros hacemos eso, en vez de dar el software que estén usando las empresas chilenas o que esté usando las municipalidades chilenas para el bienestar de la comunidad chilena, entonces, ok, nos estamos acoplando, pero de una manera extraña, porque no lo estamos haciendo para el bien de la nación, sino por modas. Y si lo hacemos por modas, es posible que allí no haya clausura operacional, ¿sí? Y eso se duda acerca de que sea acople, porque no es acople al entorno. Es guiarse por una moda y puede haber un director o alguien en la universidad o un grupo que fue a estudiar a Estados Unidos y dice, tenemos que hacer esto, pero ¿por qué vamos a hacer eso si eso no es lo que le interesa a Chile? Y si hacemos eso sin que le interese a Chile, entonces estamos siendo influenciados por ese grupo de profesores que quizás quieran dar lo que ellos aprendieron para facilitarse sus cosas, pero eso no es el interés de Chile. Entonces eso no es acople al entorno y eso no es clausura operacional. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Eso puede ocurrir. A veces nosotros adaptamos a las universidades, podemos adaptar a las universidades latinoamericanas a hacer investigaciones que no tienen nada que ver con el entorno. Si uno se pone a ver qué investigación hay en Chile en general y que se mandan muy buenas revistas algunas, pero qué utilidad tiene para Chile, entonces hay un acople, pero un acople al mundo externo de Chile y a un sistema de investigación que no es Chile y no a la sociedad chilena. Por lo tanto, ahí no hay clausura operacional. Y estoy hablando en este caso de cosas incluso que son, algunas veces pueden ser reales. ¿Sí? ¿Está claro? Y no estoy hablando de Chile nada más. Es algo que ocurre en los países que no son los de los Estados Unidos de Europa. Entonces, otros países mira qué ocurre en Estados Unidos, qué ocurre en Europa y hace cosas de acuerdo a lo que ocurre allá, pero sin mirar al propio país donde ellos están y a la región, por ejemplo, latinoamericana. Entonces, allí hay un acople, pero a lo externo, no a lo nuestro. Entonces no es una copia operacional a nuestro entorno y allí no hay clausura operacional. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, yo tengo como o sea, no sé si puede hacer como clausura operacional el tema de que en la universidad eh, es como por carrera, por ejemplo, ciertas personas se encargan de asignar el horario de los ramos cada semestre que empieza. Por ejemplo, a inicios de este semestre, un tiempo antes, hubieron ciertas personas que dijeron ya, en tal horario vamos a poner tales clases, y eso sería como una toma de decisiones autónoma de parte de como de la sección de la carrera, por ejemplo. Ajá, sería autónoma, pero digamos, lo están haciendo, pero si la universidad tiene como fin formarlos a ustedes, eso debe hacerse de una manera que eso quede para el bien de ustedes, digamos que genere bienestar para ustedes. Si eso se hace así y esas personas tienen buenos criterios, eso es un acople a lo que ustedes, a las necesidades de ustedes. Y como lo hacen con buenos criterios y lo hacen de manera autónoma, ahí habría clausura operacional. Ahora, si eso se diera con otros criterios que no sea el bien de ustedes o por influencia de algo externo, podrían estar violándose un poco esas propiedades. ¿Sí? Ya, profe, gracias. No sé si quedó totalmente claro o si la pregunta o si hubo algo que quiera comentarme como con más precisión donde estaba la duda, porque tampoco sé si le terminé de entender la duda a usted. No, sí comprendí a lo que se refería, que tenía que ser como por el bien de, por ejemplo, en este caso del estudiante, para que fuera clausura operacional, pero si no fuera como, no se tomara en cuenta como eso, sería un acople más bien, algo así. No. Eh, digamos, una cosa es que lo vea tomando en cuenta a los estudiantes o no. Y otra cosa es que haga las decisiones por sí misma con sus propios criterios, ellos. La decisión debe hacerse tomando en cuenta a los estudiantes, pero quienes toman la decisión tienen que tener buenos criterios. Por ejemplo, no es lo mismo que quienes estén tomando las decisiones lo hagan tomando en cuenta a los estudiantes, pero a los estudiantes que quizás no vienen a clase. Entonces, el criterio está mal. ¿Me entienden? Tienen que tomar en cuenta a la mayoría, ¿sí? Y a la tendencia de esa mayoría que haga las cosas bien, que se ve que es responsable, digamos. Y más bien los que hagan las cosas mal de los estudiantes tienen que acoplarse a los buenos, pero no pueden hacerlo tomando en cuenta a los que no cumplan.
por decir algo. Si lo hacen tomando en cuenta los que no cumplan, entonces estarían usando un criterio malo. Ahora, si ellos toman en cuenta a los estudiantes, que es su sentido de ser, entonces ahí estaríamos hablando de acople, solo acople, no estamos diciendo más nada, solo acople. Si no toman en cuenta a los estudiantes, si no vamos a suponer a 10 estudiantes gringos que vinieron, o lo hacen de acuerdo a su decisión, porque lo que les pareció, como dicen, lanzaron una moneda y lo que diga la moneda, si un curso, lanzamos una moneda, si sale caro en la mañana y si sale sello en la tarde, entonces en ese caso, ahí no hay ningún acople. ¿Sí? ¿Está claro? Hablando de acople. Y si toman en cuenta solo los estudiantes gringos que son 100, pero los de aquí son 200 o son 10 y los de aquí son 200, entonces tampoco hay acople. No se está tomando en cuenta a ese entorno. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, sí, profe, ahora sí comprendí. Eso es acople. Ahora, cuando hablamos de clausura, es que ellos, a pesar de que hay diferentes maneras de tomar la decisión, tomar en cuenta a los 10 estudiantes gringos, o tomar en cuenta a la mayoría de los estudiantes de acá, o tomar en cuenta solo a los estudiantes de acá que de repente no cumplan responsablemente y se quejan solamente por decir algo, entonces eso sería otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa. Ahora, si ellos, tomando en cuenta todos esos criterios, ¿verdad? Lo hacen de manera autónoma porque ellos, digamos, saben cuáles son sus responsabilidades, entonces allí hay clausura operacional. Pero si ellos lo hacen porque hay influencia en ellos de un grupo de profesores o de un grupo de estudiantes particulares, entonces ahí no hay clausura operacional porque ellos se están dejando mover por la presión de un ente externo. ¿Sí? Entonces no hay clausura operacional. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. O sea, es como que tomar en cuenta diferentes factores, pero ellos tienen que ser autónomos y tener buenos criterios. Ahora, si usted no tiene personas allí que de repente, por decir algún ejemplo, no tenga buenos criterios o no se preocupe por tomar buenas decisiones, pues entonces ahí no habrá clausura de entrada porque la persona va a tomar cualquier decisión. Es como que me pongan a mí a tomar la decisión acerca de un paciente que tenga coronavirus ahorita o que tenga tal enfermedad. Entonces, yo no la voy a tomar en función de lo que se llamaría clausura operacional del hospital porque yo no sé. Yo digo, bueno, yo no sé qué hacer. Entonces me dicen, no, pero tiene que decidir. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lanzo la moneda. Si cae sello, llévelo para este lado, para esta área. Y si cae cara, llévelo para la otra. Sello para una y cara para la otra. Ahí no hay clausura operacional. Yo no estoy siendo autónomo porque no tengo ni siquiera criterio. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, Ajá. yo tenía una duda, en el caso que había dado la Joseph, creo que fue la Joseph, de ejemplo con los estudiantes que venían de afuera, ¿no se deberían ellos como, ¿cómo es la palabra? A ver. Adaptar. Claro, adaptarse a nosotros en vez de la universidad de ellos? Exactamente. Ese es un punto clave. No es que la universidad se tenga que adaptar a ellos porque para eso no se creó la universidad. Son ellos los que tienen que adaptarse. Imagínense que 10 de ustedes van a una universidad en Estados Unidos. ¿La universidad de Estados Unidos se va a adaptar a ustedes o ustedes tienen que adaptarse a la universidad? Nosotros. Exacto. Lo mismo debe pasar si ellos vienen. Ahora, si estamos hablando de un ente de la universidad de idiomas, por ejemplo, que tiene 10 estudiantes acá y vienen 10 estudiantes de Estados Unidos y va a haber intercambio, los de aquí van a aprender el idioma inglés con ellos y los de allá van a aprender el castellano con los de acá. Entonces, esos 10 estudiantes, no para la universidad, sino para esa unidad son clave. Entonces, la unidad esa en particular tiene que tomar decisiones de tal manera que se logre el aprendizaje, la interacción entre esos dos grupos. Y si ese grupo de Estados Unidos viene, por decir algo, en las 2 semanas de vacaciones, tiene que ver cómo negocia con los estudiantes de acá para que esos estudiantes de acá se comuniquen con ellos en esos 10 días de vacaciones. Es decir, hacer esfuerzo, en ese caso, tomar en cuenta a esos estudiantes porque son clave para el sentido de esa organización. Sí está claro, pero es esa unidad de idiomas, no la universidad en general. Sí, profe, claro, súper claro. Okay. ¿No hay dudas allí? Ahora, si hablamos de reproducción, la reproducción la podríamos ver de 2 maneras. Por un lado, si nosotros tenemos esta autoproducción que se está dando en el tiempo, ¿verdad? Y nosotros pensamos en el Hospital de Coquimbo de hace 50 años, que es muy diferente al de ahora, incluso cambió de estructura, digamos, de edificación, etcétera.
nosotros podríamos pensar que a través del mantenimiento de ese hospital, de nuevos, digamos, del trabajo de los médicos, la actitud de los pacientes, de la gerencia, etcétera, se apareció el hospital de Coquimbo de ahora. Ese de ahora puede ser muy diferente a aquel. Nosotros podríamos pensar que a través de en ese proceso de 50 años, hay una reproducción del hospital de Coquimbo, es uno diferente. Pero esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es decir, hay ¿cómo se llaman? Que no son hospitales, CEFAM, ¿verdad? Es que se llaman como ambulatorios, ¿sí? ¿Recuerdan? Donde se atiende a las comunidades cercanas, algo cercano. Consultorio, ¿no? Consultorios, ¿verdad? Si hay, Sí. por ejemplo, vamos a suponer, en el sector de Sindempar, cualquiera, o aquí en el Llano. Bueno, el Llano tiene cerca el hospital, pero el hospital podría decir para las emergencias, vamos a crear algo aquí en el Llano, o como es un consultorio, lo mismo, pero un consultorio no es exactamente un consultorio, porque un consultorio suena como a un solo médico. Ahí estoy hablando de un conjunto de médicos que no es un hospital, pero es como un ambulatorio, es como, eso se ha llamado en otros países medicatura, se ha llamado ambulatorio. Aquí creo que se llama CEFAM. Pero O no sé sea qué que el otro. consultorio igual es parte como de, o sea, tiene como varias personas trabajando ahí en distintas áreas. Y Por tienes ejemplo, varias, no se ok, puede ir a... ok. Y ¿Mm? depende, es público, ¿verdad? Sí, es público. Exacto. Entonces eso, si no había uno en Sindempar y llega la gente del hospital y lo recrea, ¿verdad? Y dice, bueno, nosotros tomando en cuenta cómo se organiza el hospital, pero este más pequeño, con estas ideas vamos a crear este pequeñito y en 50 años ese se puede convertir en otro hospital, ahí podríamos decir que hay una reproducción. ¿Sí? ¿Está claro? Porque aparece un hijo. La reproducción es un hijo. Pero el hijo podría ser el mismo cuando se transforma en el tiempo o podría ser otro. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, eso es lo principal acerca del ejemplo. Si tienen dudas, me avisan. Si hay algo que quieran, algo adicional que quieran que comente o prefieren que pasemos a revisar los trabajos. ¿Alguna duda adicional? ¿No hay dudas? Profe, Ajá. en la reproducción, aquí se refería a que van como cambiando a todo el personal del hospital, ¿verdad? Se reemplaza. Ajá. ¿En la universidad cómo podría verse eso? La universidad, de la misma manera, uno podría pensar que la universidad de ahorita, si la comparamos con la universidad de hace 50 años, esta es muy diferente a aquella. Los estudiantes son diferentes, los profesores, los obreros, todo. Y a través del mantenimiento que se dio en el tiempo de esa universidad, aparece la universidad de ahorita. Y podríamos decir que esa universidad de ahorita es una hija de aquella de hace 50 años. Pero a la vez la universidad también podría decir, vamos a crear una sede en La Serena. Y en tal sector de La Serena crear una pequeña universidad con algunas carreras, no todas. Esa sería una hija, esa sería una reproducción de la que está aquí en el Llano, ¿sí? En Guayacán. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, sí, sí. Gracias, profe. Ok, bueno, a la orden. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, yo no tengo ninguna duda. Ok, entonces para pasar al trabajo yo voy a dejar de grabar esto porque pues no tiene sentido que grabemos la revisión del trabajo, ¿verdad? ¿O quieren que grabemos la revisión del trabajo? ¿No? No, 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 yo creo que no. No sé exacto. los demás qué pensarán. Sí, porque es algo particular. Sí, se supone que la revisión del trabajo es para que los otros también aprendan, pero deberían estar acá. No tenemos por qué ponerles allí a disposición algo que es particular del grupo. Ahora, que ellos vengan y la vean en presencial, pues es otra cosa, pues vale la pena. Y esa es la idea. Pero, pues, vamos a colocar esa parte más privada del grupo sin grabar. Entonces voy a culminar la grabación.